Aleluya, santo es el Señor y digno de suprema adoración. La gloria, la honra, el honor, el imperio y la alabanza son para Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana. Un tiempo especial de gloria, de poder, de unción, de alabanza y de adoración a Cristo Jesús. Estamos a través de Radio Trujillo, tu radio, la nueva radio, aquí en Trujillo, Colón, predicando siempre el bendito mensaje de la palabra de Dios. Hermanos y amigos, recuerden, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas. En toda hora y en todo momento, el propósito claro y perfecto de parte de Dios es salvarte, que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. A Él por siempre sea la gloria, el imperio y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tema de hoy se llama el milagro de la salvación, el mayor de los milagros. El mayor de los milagros es la salvación. No es que un muerto resucite, no es que alguien recobre la vista o recobre su audición. El mayor y grande y poderoso milagro es la salvación y la vida eterna que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. El cambio y la transformación en la vida de una persona. El mayor y más grande milagro es Cristo. Por lo tanto, debemos de aceptar cada vez más ese regalo precioso de salvación y de vida eterna que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Debemos de estar alegres, gozosos, contentos con Dios siempre. En el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire qué importante. Las condiciones negativas que te privan del reino de Dios son muchas. Y esa es una condición de pecado en la vida del hombre que ha sido transmitida de generación a generación. El salmista David decía: el pecado me consiguió mi mal. Hace más de 2000 años, Cristo vino a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Tenía propósitos claros, especiales de parte de Dios, de salvarnos, de redimirnos del pecado, de la maldad, de la condenación eterna, de la ira venidera que está por venir contra el hombre pecador. El propósito de Dios cada vez más es salvarnos. El apóstol Pablo habla con la iglesia de Corintios y de repente que si hubiera un salón de la fama, los corintios estuvieran en primer lugar. Era una ciudad perversa, con mucha inclinación en extremo al pecado, a tal grado que en ese tiempo se llegó a establecer, como podríamos decir, el nombramiento a una persona, o para poderla comparar con la maldad de una persona, era decir que era alguien de Corinto. Por ejemplo, si una mujer era de la mala vida, le decían era de Corinto. O si usted quiere hacer una referencia a una persona que prácticamente su actividad diaria es mala, de maldad, de perversión o de todo tipo de especie de mal, se le llamaba que era un corintio o corintia. Esa era la referencia que se hacía para poderse referir al grado de maldad de una persona en ese tiempo, porque la iglesia, el pueblo, la ciudad de Corinto se convirtió en una ciudad muy perversa, donde la inclinación era la impiedad, la maldad y a todo tipo de especies de mal. Pero podemos ver que un día
llegó un hombre, el apóstol Pablo, y se estuvo durante un buen periodo de tiempo predicando, evangelizando, alcanzando, y hubo un cambio trascendental en la mayoría de la ciudad. El evangelio llegó, Dios visitó la ciudad a través del apóstol Pablo, y hubo un cambio trascendental en la vida de cada una de estas personas. Y quiero que podamos releer lo que el apóstol Pablo dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya aquí podemos ver la realización del trabajo hecho por el apóstol Pablo. Ya hay una comunidad de creyentes en Corinto que han sido lavados y redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ellos no conocieron el Evangelio hasta que el apóstol llegó. Ellos no conocían nada de Dios hasta que el apóstol llegó. Era una ciudad profana, era una ciudad pagana, era una ciudad libertina, era una ciudad completamente llena de todo tipo de especies de mal, de impiedad, de libertinaje, de culto al deseo carnal, de culto a todo lo malo, de culto a la perversión. Se llegó a convertir en una ciudad en una perversión extrema, total, completa, pero cuando el Evangelio llega, cambia y transforma la vida de las personas. Y ahora el apóstol Pablo le dice que los fornicarios, que los adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Ahora ustedes están en Cristo y su vida ha sido cambiada y transformada para gloria y honra de Dios, para que ustedes puedan ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. De igual manera, de igual forma, el Señor Jesucristo llega a tu vida a través de la palabra de Dios. Más de algún hombre ha llegado o mujer predicándote la palabra para que tú puedas cambiar, para que tu inclinación al pecado sea anulada y sea cancelada por la palabra de Dios, por el obedecer a esta palabra, por el recibir este mensaje que Dios ha llevado a tu vida a través de algún hombre o una mujer, o a través de la radio, por una predicación de un hombre y de una mujer. El mayor de los milagros es la salvación y la vida eterna que llega a tu vida a través del Evangelio. Así que el apóstol Pablo les dice: ahora ustedes son del reino de Dios. Pero los fornicarios, los adúlteros, los afeminados y todas aquellas personas que se inclinan o que su mayor inclinación es hacer el mal, no heredarán el reino de Dios. Ahora es bien fuerte estas palabras y muchas personas se sienten ofendidas porque la condición de pecado de ellos tiene un dominio total y completo sobre sus vidas que les impide acercarse a Cristo. La Biblia dice de la siguiente manera, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es muy chocante esta palabra, es muy chocante para muchos. Y es tanta la inclinación al pecado que la rechazan y que no la quieren en su vida, porque quieren continuar en esa vida pecaminosa. La palabra de Dios tiene como propósito darte a conocer el mensaje de salvación, de vida eterna que Dios tiene para tu vida. Cuando el Evangelio llega a tu vida, va a haber un cambio trascendental en tu vida. Pero hay un rechazo de manera continua en la vida de las personas a la palabra porque quieren seguir en su condición de pecado, porque hay una inclinación profunda en vivir una vida de pecado, de impiedad y de todo tipo de especie de mal, como lo hacía la gente que vivía en Corinto. No estamos diciendo que toda la ciudad se convirtió, pero sí se llegó a convertir una comunidad de creyentes muy grande que pudieron tener un cambio trascendental en su vida, porque la palabra llegó a ellos. Dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que para eso, para muchos es chocante, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo.
pero el principal propósito de Dios es alcanzarte y que tú puedas ser parte del reino celestial de nuestro amado Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto cambió, la iglesia de Corinto tuvo un encuentro personal con Cristo, la iglesia de Corinto ahora estaba completamente en un proceso de cambio y de transformación interior, y estaban ahora confiados de manera plena en el cambio que Dios estaba operando en sus vidas. Dice la Biblia en Hechos capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y evangelizándoles, alcanzando, radicado allí en Corinto, y tenía el propósito de levantar una comunidad de creyentes redimidos por la sangre de Cristo, para que hubiera un cambio trascendental en la vida de la ciudad de Corinto, un lugar lleno de oscuridad, un lugar lleno de tinieblas, un lugar completamente lleno de perversidad y de maldad. Pero cuando la palabra llega, hay cambio y transformación en la vida de las personas, y ya Pablo estaba trabajando. Dice: y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaba por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A través de la radio y de la televisión predicamos que Jesucristo es el Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo quiere entrar en el corazón de tu vida, querido amigo, y quiere cambiarte, transformarte, porque la palabra de Dios es clara y dice: no erréis, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, y toda una lista de personas que practican con avidez todo tipo de especie de mal, no entrarán en el reino de los cielos. Y le dice a la iglesia de Corinto: estas eran vosotros antes ustedes eran así, pero ahora están en Cristo, ahora son salvos, ahora el mayor milagro en tu vida es la salvación y la vida eterna. El mayor milagro es que Cristo haya podido entrar en tu corazón, querido hermano. Dice el versículo 5: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, dice Pablo. Pablo le estaba predicando a los judíos, queriendo persuadirlos. El puerto de Corinto, la persistencia de Pablo, porque sabía que era sumamente necesario hacer retroceder todo tipo de tinieblas y de oscuridad en el corazón de las personas. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchos. Hermano, la predicación de la palabra siempre va a hallar cabida en el corazón de muchas personas. Dios es un Dios bueno, el propósito real y verdadero de Dios es alcanzarte para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas ser parte del reino de los cielos. Pero recuerde, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún afeminado, y una lista, y usted puede leerla, no pueden entrar en el reino de los cielos. No se está excluyendo, simplemente se está diciendo quiénes no pueden. Y la exclusión simplemente para aquellos que no quieren, porque sí puede venir a los pies de Cristo, reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, el apóstol Pablo permanecía de manera perseverante predicando, y al final llegaron muchos que creyeron y se establecieron como una comunidad de creyentes que recibieron el más grande y poderoso milagro, que es la salvación y la vida eterna, el poder tener la capacidad por su fe y obediencia. No calles. El apóstol Pablo lo hizo, se mantuvo firme predicando la palabra.
El apóstol Pablo perseveró predicando la palabra. Muchos se convirtieron a Cristo. Donde estaba el trono de la depravación, se estableció el trono de Cristo. Donde estaba la oscuridad, se estableció la luz de Cristo. Recordemos lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. Así que 2 Corintios 5:17 dice: de tal manera que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Eso aconteció en la iglesia de Corinto. Ahora eran nuevas criaturas, ahora estaban convertidos, ahora estaban siguiendo a Pablo, perdón, a Jesús, por la predicación de Pablo. Aquella mujer samaritana, cuando entendió que Cristo era el Mesías, se quitó su cántaro de su cabeza, lo puso en el suelo y salió corriendo a decirle a todo el mundo en Samaria que había tenido un encuentro con el Mesías, con el real y verdadero Hijo de Dios. Y todo el mundo salió, y después le dijeron: ya no solo creemos por lo que tú dices, sino por lo que nosotros hemos visto. Hermano, el mayor, grande y poderoso milagro es la salvación y la vida eterna. Cristo ha venido a la tierra para salvar. Cristo vino hace más de 2000 años para morir por ti y por mí, para darnos tan grande y poderosa salvación. El mayor, grande de los milagros es la salvación. Es que usted pueda ser renovado, cambiado y transformado y convertirse en una nueva criatura a la imagen y semejanza de Cristo, porque no se perdió en el huerto del Edén. La restauración total y completa está en Cristo Jesús a través del milagro de la salvación y vida eterna. Ya no hay condenación para usted. El apóstol Pablo dice en Romanos 8: y ahora pues no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La iglesia de Corinto dejó de andar en la carne y empezó a andar en el Espíritu. Empezaron a entrar en un proceso de renovación, de transformación, de cambio en la vida de cada uno de ellos. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, habla de la operación que el Espíritu Santo hace en la vida de todo creyente. El apóstol Tito dice de la siguiente manera: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El apóstol Tito habla y dice de toda la operación que pasa en la vida del creyente después que se convierte a Cristo. Nos salvó no porque usted haya hecho algo por él o por usted mismo, nos salvó porque él tomó el primer paso y el único paso total y completo para salvarnos y darnos el más grande milagro, el mayor de los milagros, el más grande y poderoso milagro es que usted pueda ser salvo. No es que usted recobre su salud, no es que usted levante su finanza, no es que usted esté en una condición de estadía de grande y poderoso beneficio. No, es que usted sea salvo. En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El mayor y más grande de los milagros es la salvación. Él quiere salvarte. La salvación viene de parte de Dios a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Recuerde, no se le olvida, nadie llega al Padre sino por Él. El mayor y grande de los milagros es la salvación. Hechos 4:12 dice: y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos, solamente en Cristo, solamente en Él. Primera de Timoteo 2:5 dice: y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, el más grande y poderoso de los milagros es la salvación y la vida eterna. La intención cada vez más de Dios es de salvarte. Y es necesario que usted pueda entender y comprender, querido amigo, que usted necesita ser salvo. Y usted tiene un Salvador, y que ese Salvador se llama Cristo Jesús, y que le ha ofrecido hace más de 2000 años, al morir en la cruz del Calvario, el más grande y poderoso milagro. Recibe ese milagro, sea salvo hoy, venga a los pies de Cristo, reconózcalo como su único y suficiente Salvador. Recuerde que la religión no salva. Mucha gente está enclaustrada en la religiosidad, en la tradición, en la costumbre, en la cultura,
La mayoría de los pueblos y ciudades y países están así, suplantando a Dios en sus vidas a través de la religión, a través de la costumbre, de la tradición y de prácticas culturales que quieren sustituir la palabra de Dios en sus vidas a través de esto, y creen que por eso van a obtener alguna recompensa de parte de Dios. Esa es mentira del diablo. Hay un engaño de parte del diablo en tu vida. El Dios de este mundo ha cegado tu entendimiento y no permite que tú puedas tener un encuentro personal con Cristo. Pero la palabra predicada tiene como propósito que tú conozcas a Cristo. Pablo llegó a Corinto, una ciudad perversa, mala. El trono de la maldad estaba allí, pero él llegó y con la predicación empezaron a convertirse de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de 10 en 10, hasta que se estableció una comunidad de creyentes establecidas en Corinto. Y se convirtió en una comunidad. La salvación llegó. Las tinieblas retrocedieron en gran cantidad. Y se estableció un grupo de cristianos que alababan, que adoraban y que exaltaban el bendito nombre de Cristo Jesús. Así que donde había un trono de maldad, se estableció un trono de santidad a través de la iglesia, a través de la comunidad de creyentes, a través de un cuerpo de Cristo que estaba ya establecido en Corinto, que entendía y comprendía que con la vida anterior, donde la carne tomaba control de sus vidas y los llevaba a hacer cosas contrarias a la voluntad, de esa forma no podían heredar el reino de Dios. El reino de Dios está establecido con propósito claro de que tú puedas ser parte de él. Juan el Bautista empezó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pablo llegó a Corinto diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En Trujillo estamos predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En Honduras el reino de los cielos está, porque hay millones de creyentes en Honduras que están orando, clamando y buscando que millones de personas más se conviertan a Cristo. Necesitamos mantenernos firmes predicando la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos allí cada vez más como Pablo, en un lugar de oscuridad y de tiniebla, y que todo estaba en contra de él, se mantuvo firme predicando la palabra de Dios. Y ahora, como una comunidad de creyentes, le dice: no erréis. Los fornicados y los adúlteros y los afeminados y toda esta lista que yo les describo no podrán entrar en el reino de Dios. ¿Qué les está diciendo? Manténganse firmes, sin fluctuar en su profesión de fe. ¿Qué nos está diciendo a nosotros en Trujillo? Mantengámonos firmes como cristianos, viviendo en santidad, buscando a Dios, consagrándonos, obedeciendo su palabra, predicando, evangelizando, alcanzando y haciendo la obra de Dios de la manera que Dios nos manda, con firmeza, con seguridad, con convicción, con compromiso, con responsabilidad, como Pablo lo hizo en Corinto. Era tal grado de perversión que se había tomado referencia de cada personaje de Corintio en su grado de maldad, que en otras ciudades, cuando había una prostituta, le decían que era una corintia. No seas corintia, no seas malvada, no seas aquí. Habían corintianizado la referencia esa para poderse referirse a un grado de maldad. Se referían a Corinto. Ahora nosotros somos una comunidad de creyentes en Trujillo, Colombia y en todo Honduras, que estamos firmes, convencidos de que la presencia de Dios está con cada uno de nosotros y que podamos nosotros mantenernos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, creyendo que Dios tiene el control de tu vida y de la mía, y que debemos entender que tenemos un gran y poderoso milagro en nuestra vida, que es la salvación y la vida eterna. El apóstol Pablo dice: guardad con temor y temblor vuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 8 le dice a los corintios, y lo vamos a decir de nuevo: 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas personas no heredarán el reino de Dios. Estas personas no son vosotros, no sois vosotros, porque ustedes han sido lavados, cambiados, renovados, transformados por la palabra de Dios. Ahora usted está en Cristo. De tal manera que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Entonces ustedes no pueden participar de las actividades que el mundo hace, porque ustedes ahora están en Cristo, porque ustedes han recibido el milagro de la salvación, el mayor de los milagros, la salvación y la vida eterna. ¿Qué debemos de hacer? Mantenernos firmes en el camino del Señor, que nada ni nadie nos aparte de Él, que alumbremos con mayor intensidad en este lugar de oscuridad, en Trujillo y en todas partes. La luz del Evangelio llegó a Corinto a través de Pablo. La luz del Evangelio ha llegado a Trujillo y debe permanecer a un nivel mucho mayor de intensidad a través de cada uno de nosotros, queridos hermanos en Cristo. Mantengamos entonces sin fluctuar la profesión de fe que tenemos en Cristo y que no cambie, que no varíe, sino que aumente a un nivel mucho mayor, que sea como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Mantengámonos firmes, queridos hermanos, porque fiel es el que prometió, Cristo es el que prometió y quiere que nosotros seamos salvos, porque ya nos dio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario el mayor y más grande milagro, que es la salvación y la vida eterna. Espero que este mensaje haya sido de grande y poderosa bendición para cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Radio Trujillo, la 103.5, y a los que nos ven a través de nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro. Bendigo la vida de nuestra hermana Ismenita Ballesteros, que nos escucha en algún lugar, ya sea en Trujillo o en su centro de trabajo. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Y a todos los que nos ven por el Facebook, a todos los que nos ven, nos escuchan por la radio, gracias. Recuerden, está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón. Saludamos a todos los miembros de la primera iglesia evangélica y reformada. Gracias por escucharnos o gracias por vernos por nuestra página de Facebook. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu bello nombre. Oramos, Señor, dándote gracias por el regalo, el milagro grande y poderoso de la salvación y la vida eterna que tú nos has dado. Oramos para que mantengamos, Señor, firme cada miembro del cuerpo de Cristo sin fluctuar nuestra profesión de fe en Cristo, y que nada ni nadie nos aparte de ti. Ayúdanos, Señor, sin ti no somos nada. Toma control de nuestra alma, a ti se le imperio